que la víctima a su vez, en su dolor, Boff habló de esto, y el dolor es materialidad ética, no es una cuestión fuera de la ética. La primera escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, todos hablaron de la negatividad material. La segunda escuela, Apple, Habermas, se olvidaron. Y al olvidar la materialidad negativa, no son más críticos. ¿En qué sentido? La crítica, dice Horkheimer, surge desde el dolor, como se dijo esta mañana. Pero cuidado, la razón crítica no es ni la discursiva, ni la práctico-material, ni la instrumental. Es otro tipo de racionalidad. Es la razón crítica. ¿Cómo funciona la razón crítica? La razón crítica, desde el dolor de la corporalidad afectivo-material de la víctima, que le duele porque tiene hambre, es un problema económico. Porque sufre la sexualidad como objeto, un problema de género. Porque en su negritud sufre el racismo, todos son temas de materialidad corporal. Todos. Desde su negatividad como dolor, grita y dice, esto no es justo. ¿Por qué? Y porque yo no puedo reproducir mi vida. No dice solo porque no puedo participar, además. Y además porque no puede hacer posible esa reproducción. Los tres principios se tornan ahora negativos. Pero no solo yo no participo como excluido, que es mi primera objeción a Apple, pero yo le grito al sistema, tengo hambre. Y al decir tengo hambre estoy diciendo dos cosas. Primero, no me dejaron participar al sistema que produce mi hambre. Esto es un problema discursivo de validez formal. Pero además digo, tengo hambre y no reproduzco mi vida, por lo tanto el sistema es malo. ¿Por qué? Porque no puedo reproducir materialmente mi vida. Es otra cosa. Y además, critico al sistema porque no es tan eficaz como dice. ¿Por qué? Pues yo tengo hambre. Y si tengo hambre, que sí que no es eficaz en sacar mi hambre, que sí que la factibilidad tampoco se ha cumplido. La razón crítica, entonces, es la negatividad de los otros. Ahora, cuando esas víctimas se reúnen, surge una nueva comunidad de comunicación. Y ahora se ponen de acuerdo que las mujeres son objeto sexual, que son dominadas por el machismo y crean una nueva consensualidad. Validez. Contra la validez machista. Ahora entonces hay dos valideces que se contraponen. Surgen temas interesantísimos que, por supuesto, la ética del discurso, que yo sepa, no ha propuesto, porque es todo el problema de los movimientos sociales. Pero movimientos sociales que justamente a partir de un principio de justicia, donde hay no negociables, que es, por ejemplo, tener hambre, pero esto es un criterio ético material, si no, ¿por qué va a ser malo tener hambre? Ese es el problema que yo dejo como pregunta. Consensualmente dicen, primero, ese sistema es injusto, lo primero que dicen. Después van a decir en dónde ese sistema falla, y ahí hay que entrar con toda la ciencia crítica para desarmar el sistema y entender las causas de la negatividad de la víctima. Pero además, esas víctimas comunitariamente reunidas en consenso esperan un sistema nuevo. Y ahí surge el tema de la esperanza. El tema de la esperanza no es solamente del machismo en vigor que espera ser feliz, estoy de acuerdo, también quiere hacerlo. Pero el proyecto de felicidad del machista dominante supone la dominación de la mujer. Pero el proyecto, permítanme, voy a hablar como en los 60s, o quizás con los 2030, el proyecto de liberación de la mujer supone la esperanza de que ese machismo desaparezca y que sea posible la vida femenina en plenitud. Esta esperanza se discutió sobre el derecho. Interesante, porque miren, yo no puedo tener derecho a la vida, porque la vida es el fundamento y la condición de posibilidad de todos los derechos. Áñez Heller se equivoca al decir, yo tengo derecho a la vida, ¿cómo voy a tener? Porque soy viviente, tengo todos los derechos, entre ellos el poder sobrevivir, que es otra cosa. Y entre los derechos que tengo, no de un punto de vista juridicista del sistema positivo establecido, pero en nombre de los nuevos derechos, sí yo debo tener derecho a la esperanza de un sistema en donde mi imposibilidad de vivir sea posible. Entonces aquí tenemos una contradicción entre dos derechos. El derecho vigente, que no tiene nada que ver con el derecho natural, y el derecho que se logra hacer primero reconocer por la lucha y que se incorpora a los derechos de la humanidad por una lucha del reconocimiento de esas víctimas que incorporan nuevos derechos no existentes. Entonces hay toda una filosofía del derecho distinto
El debate entre comunitaristas y ética del discurso, para mí, es un debate entre éticos que no han radicalizado el principio material de donde la discursividad surge. O es decir, la razón, igual que el amor o la afectividad, son dos dimensiones de la vida. Si pierdo uno de los dos, como se vio esta mañana, estoy perdido. Pero la razón es una astucia de la vida. O es decir, la vida está debajo de la razón y no la razón debajo de la vida. Entonces, si el animal inteligente humano logró meter todos los animales en un zoológico y ahora los está destruyendo, es porque la vida humana tenía una astucia que hasta la pudo usar en contra de la vida y también en contra de sus prójimos. Este es el tema que me gustaría discutir con Adela. Bien, cuando me dijo María Eugenia que Enrique quería que discutiéramos y todo esto, y dije que encantada, me faltó preguntar si a Florín o a Machete. Y entiendo que esto se ha planteado como una especie de combate de boxeo. Sí, María Eugenia ha dicho a mi derecha, a mi izquierda. Entonces ha dado toda la sensación de que íbamos a empezar un combate de boxeo, y por lo que ha dicho Enrique Dussel, aunque no va a ser muy largo, me parece que va a ser cuerpo a cuerpo. Entonces me da la sensación de que vamos a asistir a lucha libre, porque, me parece que van a ir por ahí las cosas. Yo conozco a una señora que dice que ella no tiene abrigo de visón y que sufre mucho porque no tiene abrigo de visón. Bueno, para ella es un dolor. Conozco otras personas que tienen un rostro bastante agraciado, pero les gustaría perfeccionarlo porque no tienen la nariz suficientemente recta. Y para ellos es una cosa muy desagradable vivir una vida sin esa nariz tan recta. Desde ese principio del dolor podrían criticar al sistema y decir que es un sistema injusto el que no les proporciona una nariz recta o un abrigo de visón. Yo no quiero ser excesivamente populista, pero podía preguntar al público si les parece que es injusto que con dinero público no se pague que alguien tenga la nariz muy recta o que alguien no se pague un abrigo de visón. Creo que el público me va a contestar que eso no tiene nada que ver con la justicia, sino que es otra cuestión. La crítica empieza por el dolor, pero no todos los dolores o no todos los sufrimientos son dignos de ser atendidos como una cuestión de justicia. Me parece que esto es algo que puede ver cualquiera de los presentes y que me parece que es algo elemental. Si únicamente nos quedamos con el tema de cualquiera que tenga un dolor puede criticar al sistema, entonces puede ocurrir, como ha ocurrido en ocasiones, que para satisfacer los dolores de no ver deseos satisfechos de algunas personas, no se satisfagan las necesidades de otras personas. Y entonces hay que pensar, y esto es lo que se ha intentado hacer, vamos a ver cuál es el nivel de aquello a lo que podemos llamar justo, y vamos a ver que después, quien tenga algún deseo no satisfecho, como yo escribí en alguna ocasión, que se lo costee de su propio bolsillo. Supongo que me he hecho entender. A continuación voy a contar un poquillo lo que es la ética del discurso, porque si fuera la cosa que ha dicho Enrique Dussel, yo no trabajaría en el ámbito de la ética del discurso, obviamente, sino que entiendo que los trazos fundamentales de la ética del discurso son otros, y por eso voy a contar algo incluso biográficamente. Cuando antes del año 78 en España no teníamos una constitución democrática, sino un régimen autoritario, y en ese régimen autoritario, en la Constitución, uno de los elementos centrales era el elemento nacional católico. España era un Estado confesional, lo cual quería decir que la religión oficial era la religión católica, y eso quería decir que desde el punto de vista moral, los problemas morales se resolvían desde la perspectiva de la religión católica y desde una visión muy determinada de la religión católica. Cuando se vio que España, afortunadamente, iba a pasar a ser una sociedad pluralista, muchas gentes se echaron las manos a la cabeza y se dijeron: Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Porque si todos los españoles no son católicos, aquí va a ocurrir cualquier cosa. Si Dios no existe, todo va a estar permitido.
Y aquí no va a haber una ética común porque habrá creyentes, pero habrá no creyentes, habrá ateos, habrá gentes de distintas religiones y aquí puede pasar cualquier cosa. Bien, ante esos catastrofismos, algunas gentes, mi marido y yo, sin ir más lejos, nos fuimos a Alemania a estudiar porque nos parecía que el hecho de que España cambiara de un Estado autoritario a una sociedad moralmente pluralista era una cosa muy beneficiosa y que lo que había que ir asegurando era una ética cívica, es decir, una ética que uniera a creyentes, a no creyentes y a soldados y a militares sin graduación, es decir, a todo el mundo, que todo el mundo supiera que hay una ética de los ciudadanos que todos pueden perfectamente compartir, aunque ellos tengan distintas propuestas morales, unas creyentes, otras no creyentes, etc. Esto real como la vida misma, y entonces allá nos encontramos con la propuesta de la ética del discurso y nos pareció que era una propuesta que cuadraba perfectamente para fundamentar una ética mínima, una ética cívica de un pluralista, de una sociedad con democracia liberal en la que las gentes tienen la posibilidad de hacer distintas propuestas de vida feliz, pero tienen que tener unos elementos mínimos compartidos de justicia, porque si no las propuestas no son propuestas que pueden mantenerse. Bueno, creo que nuestra propuesta tímidamente está prosperando. Hay muchos países en los que cuando la gente oye que hay una ética cívica de todos los ciudadanos que todos pueden compartir, que esos mínimos puedes compartirlos y que hay proyectos de vida feliz a los que hay que invitar, la gente respira y dice, caramba, el pluralismo es una buena cosa, el pluralismo es posible, yo no tengo por qué imponer a otros mis modelos de felicidad, sino que puedo invitar a ellos a que sigan esos modelos, pero sí que compartimos unos mínimos de justicia o vamos a ver cómo se comparten esos mínimos de justicia. Esa fue la idea originaria. ¿Y por qué nos pareció que esa ética plasmaba muy bien los asuntos? Pues nos pareció porque en cuanto entramos en el terreno de una ética material, yo no tengo más remedio que hacer, si es una ética material, una oferta de felicidad concreta. Efectivamente, la ética de Aristóteles piensa que la vida contemplativa es el modelo de felicidad más propio, pero cuando les explico eso a mis alumnos se les ponen los pelos de punta y dicen que a ellos la ética dedicada al estudio no les da la menor felicidad y que la felicidad debe ser otra cosa que dedicarse a estudiar todo el día, con lo cual yo empiezo a pensar que es un modelo que unos aceptan pero a lo mejor otros no. Y si voy pensando en el ideal del caballero andante o voy pensando en todos los proyectos de felicidad que ha habido a lo largo de la historia o en el proyecto de algunos de ver fútbol todo el santo día, pues me voy dando cuenta de que los proyectos son plurales, son diversos y que las gentes pueden invitar a que uno se haga socio del Valencia, pero no hay por qué obligar a todo el mundo a hacerse socio del Valencia. Entonces, el problema de las éticas materiales es que no son universalizables, de ninguna manera. Las éticas materiales no son universalizables y tú has hecho una trampa. Bueno, has hecho varias, pero una de ellas es la siguiente. Yo entiendo que cuando tú has hablado de lo bueno, universalizable, te has referido a un concepto tan antiguo en ética como que siempre actuamos bajo la razón de bien. Las personas siempre hacemos lo que nos parece bueno, pero lo que nos parece bueno para nosotros, no lo bueno para los demás. Y si no, mira el panorama mundial. Efectivamente, estas gentes que estamos denostando todo el tiempo, que llevan ese programa neoliberal, cuando están actuando, ¿están buscando el bien de todos nosotros? Responda el respetable. ¿Están buscando el bien de todos nosotros o están buscando su propio bien? Actuamos bajo razón de bien, hacemos lo que nos parece bueno para nosotros, y aun en eso nos equivocamos. Porque nos destrozamos los pulmones fumando, porque nos matamos y aún ahí elegimos mal y somos imprudentes. Pero cuando actuamos por lo bueno es lo que nos parece bien para nosotros. Lo bueno tiene dos lados, el lado de la felicidad y el lado de la justicia. Lo justo también es bueno, claro que es bueno. Pero ahí ha venido la trampa de no distinguir que lo bueno es lo justo y lo felicitante, que es lo que yo he intentado distinguir, porque no tienen la misma característica de universalidad. La felicidad no puede universalizarse, imponerse a todo el mundo y exigirse a todo el mundo. La justicia es el lado de lo bueno que sí que puede exigirse a todo el mundo y eso es por lo que a mí la ética del discurso me pareció una ética muy loable. Esta ética parte de la base de decir que es una ética muy modesta, de entrada, no oculta. Dice que es una ética muy modesta y dice que es una ética modesta porque no quiere ocuparse del tema de la felicidad precisamente porque el tema de la felicidad no es universalmente exigible y que ella va a ocuparse solo de lo exigible y que lo exigible es la dimensión de justicia.
de eso se va a ocupar y no de lo otro. Podría uno decir, oiga, es una carencia, lo he dicho esta mañana. Yo creo que hay que completar la ética del discurso y hay que pensar en proyectos de felicidad. Pero la ética del discurso dice de entrada, esos proyectos no voy a pensar en ellos porque no son universalizables. Nos quedamos entonces con un lado del fenómeno moral. Tiene dos lados fundamentalmente, felicidad y justicia. Nos quedamos con el lado de la justicia. Y con el lado de la justicia vamos a tratar de ver qué normas de las que rigen la vida social son normas a las que podemos llamar justas. Una cuestión importantísima, por lo que se ha dicho antes, Kant efectivamente es el primer autor que distingue entre las máximas de las acciones o las normas y los procedimientos que podemos tener para comprobar si una norma es o no justa. ¿Por qué? Pues por una razón que tiene toda la razón del mundo, porque las normas las generan las sociedades y no los filósofos. Porque las normas están en la vida. Y cuando me refiero a normas, quiero decir las expectativas de comportamiento recíproco. Organizamos nuestra vida sobre la base de esperar que otros van a actuar de una manera, de otra. Hay unas normas sociales que todos de alguna manera hemos admitido y las normas las crea la sociedad y no las crean los filósofos. ¿Qué pueden hacer los filósofos? Cuando una norma se pone en cuestión, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo para determinar si la norma es justa? Yo creo que lo bueno de esta ética es que no les quita el protagonismo a los ciudadanos, ni le quita el protagonismo al mundo de la vida, ni le quita el protagonismo a la sociedad civil. Las normas, la vida moral, están en la vida de las sociedades, que son diversas. Cuando recurre la sociedad a la ética, por decirlo de alguna manera, es para preguntar, ¿me puede decir usted cuál es el procedimiento para ver si la norma es o no justa? Y en ese sentido Kant hablaba del imperativo categórico y en ese sentido la ética del discurso dice una cosa que me parece que, dicho de una manera poco científica, va a misa. Y es la de que, después de todo el discurso de la acción comunicativa y tal, se puede decir que una norma es justa cuando todos los afectados por ella están dispuestos a darle su consentimiento después de un diálogo celebrado en condiciones de simetría. Primero, no son los expertos los que tienen que dedicarse a las normas, no son los filósofos, porque los filósofos no asumen el protagonismo, el filósofo dice cuál es el procedimiento, pero empléelo usted que ya es mayorcito, ¿no? En segundo lugar, no son los expertos, justamente es la única ética tal vez que dice que son los afectados. Y a mí me pareció muy importante que fueran los afectados y no los representantes, porque normalmente en esta vida los que dialogan y los que discursean son los representantes. La gente elige representantes y los representantes dialogan, pero a los afectados no se les escucha jamás. Y lo que le dice la ética al discurso es que no tienen que ser los filósofos quienes dictaminen si la norma es o no justa, que no tienen que ser tampoco los expertos tienen que asesorar y para eso están las universidades, recuérdese. Los expertos tienen que asesorar, porque si vamos a hablar de normas de bioética, la gente no sabemos nada de biotecnologías, y el experto lo que tiene es que asesorar para que al final los ciudadanos decidan si la norma les parece o no correcta. Entonces la ética del discurso lo que plantea es que son los afectados quienes tienen que discutir sobre si la norma les parece o no correcta, con lo cual lo que está estableciendo es un marco de justicia, no resolviendo todos los problemas morales. Una sociedad será justa cuando se dé cuenta de que las normas de esa sociedad serán a su vez justas y las tendremos por justas cuando todos los afectados por ella puedan celebrar diálogos en condiciones de simetría y decidir que la norma es justa. Como hoy en día las sociedades son globales y la globalidad lo es para lo bueno y para lo malo, también tenemos que decir que las normas tendrían que ser justas e injustas teniendo en cuenta a todos los afectados. Por ejemplo, las normas ecológicas tendrían que tener en cuenta a todos los afectados y no solo a los que se reúnen, y además a las generaciones futuras que están muy afectadas por el planeta que les vamos a dejar. Entonces la cuestión es que son los afectados, no los expertos, no los filósofos, no los representantes. Alguien puede decir, pero oiga, es que los afectados no pueden ir a dialogar en muchas ocasiones porque están en una condición de miseria, de hambre, de inferioridad cultural. Efectivamente. Esa es la razón por la que el paso siguiente consiste en decir, y quien entiende que la norma es justa solo en estas condiciones, tiene el compromiso racional elemental
de tratar de elevar el nivel de vida material y cultural de todos los afectados para que puedan ser ellos los que en condiciones de simetría digan cuáles son sus intereses y si están dispuestos a dar la norma por buena. Mientras los afectados no puedan, por miseria cultural, por miseria material, habrá que representar y habrá que ser voz de los sin voz, pero no para quedarse así toda la vida, sino justo lo contrario, para tratar de elevar las condiciones materiales y culturales para que la gente pueda ella decir qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa, qué es lo que le importa. Porque cuando las cuestiones son muy graves, yo sé dónde me aprieta el zapato. Y cada uno sabe mejor dónde le aprieta el zapato, excepto un profesor mío que para comprarse los zapatos iba con su mujer. Y siempre, en el momento dado, le preguntaba, Carmen, ¿me duele? Entonces, para comprar los zapatos decía, Carmen, ¿me duele? Bueno, pues normalmente cuando las cuestiones son de justicia básica, a uno le importa. Con lo cual, la ética formal, la ética del discurso, es una ética que sirve como marco. Muchos de los que trabajamos en la ética del discurso la hemos criticado en el sentido de que nos parece un marco muy útil, pero del que se pueden sacar mucho más provecho del que le han sacado a Apple Habermas, y por eso mucha gente está trabajando en esa línea, y estamos trabajando en esa línea diciendo, mire usted, la ética del discurso no es una ética únicamente formal. En el mismo momento en que uno dice que hay que conseguir que todos los afectados puedan participar en los diálogos, estamos invitando a unas actuaciones comprometidas enormemente serias. Ojalá todo el mundo aceptara esas actuaciones tan enormemente serias. Y no me diga que no está usted hablando de valores, porque está suponiendo que todos los afectados están igualmente facultados para participar, tienen que ser igualmente participantes, libremente participantes, que tiene que triunfar la fuerza del mejor argumento, que nadie puede ser presionado. Estoy hablando de libertad, de igualdad, de solidaridad. Estoy diciendo que hay que defender las redes del discurso, pero las personas que son los nudos de las redes del discurso, no solo la justicia, sino también la solidaridad. Estoy llenando de valores, no es una ética neutral, sino que está llena de valores y que además tiene un telos. Lograr una sociedad en la que la gente pueda comunicarse libremente sin verse presionada desde fuera continuamente. Algunos de nosotros trabajamos en esa ética con mucha ilusión y estamos tratando de aplicarla. Es una ética cívica, nos parece una ética mínima, nos parece una ética con una fundamentación racional que yo aquí no he expuesto porque es muy larga y muy filosófica y muy detallosa y muy aburrida, pero existe y si la quieren leer, pues la leen y si quieren aburrirse, pues se la cuento. Pero de todas maneras, pues denla por supuesta, el beneficio de la duda y